Ok. ¿Qué encontraste? Encontré una obrita chiquita que hicieron que se llama Por un año. Y son memorias de cómo empezó el grupo de teatro en 1971. ¡Guau! Y vienen todos los nombres de los que participaron y se juntaron. Te voy a leer tantito nada más, ¿sale? Y luego le saco foto y te lo mando, ¿no? Lo Mándamelo, por escaneo mejor. favor, porque estamos juntando Sí, sí, ya sí. todo el material y eso es súper padre. Sí. Dice, dice, por un año, Memorias de un grupo. Es el prólogo. Con esta pequeña obra, que no pretendemos sea teatral, sino más bien de carácter histórico, descriptivo, solo trataremos de recordar todo aquello que en materia de vivencias sea para el grupo de teatro de la Universidad Autónoma de Tamaulipas un momento de alegría, de sufrimiento, de agrado, melancolía, disgusto, y que por sus matices se haya constituido en anécdota, chiste o chascarrillo. Sí, bueno, por lo anterior y con motivo de la celebración del primer aniversario del grupo, tendrá usted, amable lector, emociones afectivas, sí, yo creo, o sensitivas que le harán vivir nuevamente en sus sentidos todas aquellas situaciones que alguna vez le hicieron reír o tal vez enojar. Sí, lo único que pedimos es que su atención se manifieste en dejar volar su imaginación a través del relato, que se expresará en forma semejante a lo usual dentro del medio teatral. El libreto, restándonos solamente invitarles a que el narrador. Esta era una vez y y luego dice Linda, fantasma del teatro, Jesús, Linda, Guillermo Leiva, pero lo que me llamó la atención es acá. Esta era una vez que una noche, siendo las 21 horas del día 17 de mayo de 1971, reunidos en una hermosa casita de un marcado estilo norteamericano, en que por odor se respiraba el delicioso aroma del vino tinto, charlaban, charlaban en forma amena un grupo de amigos cuyos domos eran fielmente guardados por celosos perros. Pero esto es menos importante y oigamos la lectura del acto con que se concluyó tan interesante reunión. Entonces sigue Guillermo Leiva con voz grave y profunda. A las 21 horas del día 17 de mayo de 1971, reunidos en esta casa del 209 de la calle Zapote, en ¡Guau! Tampico, los señores, señora María Luisa S. de Burgos, señora Marta Linda Jones de Leiva, señora Leticia de Benavides, profesor Augusto Arellano, señor Gonzalo Rodríguez, señor José Luis Vega, señor Emilio Benavides, señor Carlos Hinojosa, licenciado Guillermo Leiva Ventura y profesor Luis Garzaldape acordaron lo siguiente: organizar el grupo de actores experimentales de Tampico para beneficio de todas las personas aficionadas a la actuación y promover el teatro en la región. Y bueno, ahí viene todo, quién fue el tesorero, quién firmó, quién no sé qué, pero esto mejor te le saco, te lo escaneo, pero es Sí, histórico. aunque ya no está viva mi maestra Linda, ahora sí que mi madre en el teatro es Linda Jones de Leiva, eh, que ella no es originaria de México, ella llegó a Tampico, eh, viene de Estados Unidos, un lugar que se llama Akron, Ohio. Después de haber estudiado artes, decide ella siempre, por lo que he platicado, un poco por lo que sé y un poco por lo que recogí con ella en el camino y un poco por lo que ahora he platicado con sus hijas que fueron compañeras mías, a veces en algunas obras de teatro. eh, Siempre quiso venir a México y entonces decidió un día a los 19, 20 años venirse a la Ciudad de México y se vino a estudiar a la Esmeralda, a San Carlos, estudió todo lo que pudo. Um, Básicamente venía por cuestiones de plásticas, ¿no? Por pintura y eso. Y en algún momento se le acaba el permiso de trabajo y le dicen que tiene que
arreglarlo, donde daba clases, y pues ya no iba a ser legal que estuviera trabajando, y entonces busca un abogado, el abogado que le quedara más cercano, y fue el licenciado Guillermo Leiva, y para no hacer el cuento tan largo, resuelven su problema, pero se casa con ella. O sea, ese mismo día él la invita a ir al cine, que quedaba cerca, le dijo, no se preocupe, su problema va a resolver, pero hay una buena película que están pasando aquí en el Cine París, no quiere ir conmigo, y ella dijo, pues si el problema se va a arreglar, pues bueno. Y entonces, ha sido esa historia, que para mí, bueno, termina y comienza cuando ellos vienen a Tampico y forman un grupo de teatro que se llamó el Pequeño Grupo de Gran Teatro, al que yo llego después de que se fue formado. Yo llego al principio de los 80s, y pues ahí conozco a mucha gente que me formó, aparte de Linda, o sea, que me formó en el haciendo, aparte de Linda. Pero pues ella es mi madre en el teatro. Amén de después de muchos años estar ahí, que dejé el teatro y luego regresé cuando llegó Sandra, porque encontré a alguien que iba a tener el mismo amor y el mismo rigor, el mismo respeto, sobre todo. Cuando dije, si no, creo que ya no hubiera vuelto a hacer teatro aquí. Entonces dije yo, aquí y aquí regreso, justamente con Sandra. Es muy interesante cómo comentas que tu maestra es de otro lado, vino de Illinois. De Ohio. Ohio, perdón. Ajá. Ohio. Y cómo también en Tampico se van trazando líneas desde otros puntos, desde otras latitudes, desde otros lados, y las coincidencias, cómo coincidimos en tiempo y en espacio. Y ahora que comentas a Sandra, siempre la recuerdo, la primera clase con Sandra de hacer teatro es coincidir en tiempo y espacio únicos e irrepetibles. Eso sí, justamente. Es muy conmovedor ver siempre cuáles son las líneas que se van trazando en el mapa cuando se habla de esto. Y yo sumaría una cosa, porque además lo voy a decir porque es personal en ese sentido. Independientemente de la coincidencia, es la decisión, porque es donde entra la voluntad. Después de haber trabajado con estos directores, ¿fue paulatino? O sea, ¿brincaste de un director a otro? ¿O fue en el mismo tiempo en que estabas en Bocana? Siempre estuve en Bocana. Cuando yo entré en Tampico era el grupo de Cuco, de Derecho, el grupo de Linda Leiva en la Facultad de Comercio, el grupo de Leti Lira y Emilio Benavides, que estaban en la facultad, creo que en ese entonces estaban en ingeniería, o estaban en ingeniería en música, algo así, y terminaron en música, y estaba el grupo de Rodolfo Quirós en la Facultad de Arquitectura. Sorprendente, yo sí les platiqué la historia del dedo roto, ¿no? No. Y esa es común. O sea, Linda debo decir que se paró, le dio no recuerdo qué enfermedad, yo no la conocía todavía, y ella se levantó de la silla de ruedas de que no iba a poder caminar con clases de danza folclórica. Así se levantó. Y así se levantaba. O sea, con eso te estoy diciendo que esa era la personalidad de Linda para todo. Claro. Una vez, la historia del dedo roto es que yo pasé por ella en mi coche, no me acuerdo dónde, fuimos, nos estacionamos en el estacionamiento de la Facultad de Comercio, íbamos al aula magna, se caía constantemente, se tropezó y se cayó. Se levantó, se vio el dedo, que lo tenía así, en L. ¡Ay! Se lo acomodó. Yo con los ojos así, ¿verdad? Sí. Se lo acomodó, sacó de su bolsa una cosa que ella dice que siempre, que entonces, alguien que hace teatro siempre debe traer una cinta masking en su bolsa. Se enredó un papel de baño, algo que traía así, agarró cinta masking, se la puso y nos fuimos. Le dije, maestra, vamos con el doctor. Pues claro. ¡Claro! ¡Claro! ¿No? Dijo, no, tenemos ensayo. Le digo, maestra, pero el dedo, tenemos ensayo. Hay mucha gente que nos está esperando. Y vámonos. Y así se aventó el ensayo. Nunca le vi entablillado el dedo, nunca vi después que trajera una férula o que trajera algo. Ella se arregló el dedo en ese momento.
y vámonos. Así, eso es lo que te puedo decir. No había problema que no se fuera a superar. Y si había algo que era imposible, punto, era imposible. Dale vuelta, es imposible, no se va a hacer. Y Wow. buscar el camino. Entonces, sí, me es admirable y recordarla ahora mucho por todo esto que hemos estado platicando en las reuniones y tal. De verdad ha sido bien gratificante porque me ha traído muchas cosas, me ha refrescado muchas cosas en la memoria. La memoria siempre trae eso, el recordar siempre trae esa sensación de volverlo a vivir. Sí. De volverlo a vivir. Qué bonito todo esto que estamos haciendo para genealogía. Ahora lo pienso. Y que es una lástima porque nadie conoció a Linda en realidad, o sea, de la gente que estamos platicando y todo esto, y era es una persona que sembró mucho y que realmente no, se fue a vivir a Chilpancingo, ya no quería, se fue a vivir para allá por cuestiones de familia, de la familia del marido y de todos, y dejó de hacer teatro. Como tal, dejó de hacer teatro, se dedicó a otras cosas, murió su esposo allá, etcétera. Pero es toda esta labor de teatro. Lo que hizo de teatro Linda lo hizo en Tampico. Lo dejó y se fue. Y ya no siguió haciendo más. Qué cosa, ¿no? Y bueno, pues está conmigo Dora Obdulia Cruz Castañeda. Ella es la hermana de nuestro compañero, nuestro maestro José Romualdo Cruz Castañeda. Empezó como monaguillo de chiquito y después entró al grupo juvenil Filántropo. Ahí fue donde estaba en el coro de la iglesia, también le gustaba cantar. Y pues ahí fue donde empezó él a montar las pastorelas, fue lo primero que empezó a hacer. Él también ahí ya empezó a diseñar el vestuario y la escenografía que iban a necesitar. Y por Semana Santa empezó también a montar lo que es el Vía Crucis. Uh-huh. El Vía Crucis estaba muy padre, hubo un momento en que pues lo presentaban lo que es aquí en la Laguna del Carpintero y terminaban aquí en la iglesia. No, era el grupo juvenil de la parroquia. Ah, ya, ajá. Cada parroquia, normalmente antes, en aquellos años, cada parroquia tenía su coro de la iglesia. Ajá. Pues a la universidad, él estudió en la UAT, él es licenciado en Ciencias de la Comunicación. Pues ahí entra al grupo de teatro, Bocana, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAT. Fue dirigido por Refugio Hernández Ledesma, el más conocido Cuco. Hubo una convocatoria para hombre pequeño y ahí es donde conoce a la señora Olga de Canini de Solves, más conocida como la tía Olga. Como la tía Olga, claro. Exacto. Y pues esa obra fue la que más lo marcó para seguir él en teatro, ¿no? Fue lo que lo hizo que se apasionara más de teatro. Y estando ya en la facultad, pues estuvieron representando muchas obras y todo. Llega el momento en que pues hay un concurso. Ajá. Estatal, el estatal de teatro, el maestro Rafael Solana. Exacto, en Victoria, y ahí es donde presentan la obra de El amor de Don Perlimplín con Belisa en su jardín, donde pues él es el actor principal, junto con Raquel Garza, conocida como Chacha, ¿verdad? Claro. Y pues tiene la fortuna de ganar el premio de mejor actor masculino y la obra gana también el premio del pues mejor obra, ¿no? Claro. Y a la vez representan, bueno, se van al concurso de la Itayata. De la Itayata. Y ganan ese concurso y se van a representar a México a nivel mundial. Van a Suiza, a la Chaux de Fonds, es donde ellos participan.
esto no me hubiera pasado o no hubiera hecho lo que estoy haciendo ahorita. Hay un chico que acabo de conocer hace poco y me dice, estoy estudiando cine. Dice, porque yo le dije a Romualdo que a mí me gustaba y me dice, pues órale, aviéntate. O sea, Sí. Llega porque el que estaba de director de teatro en el Yes, que era Toño Sublet, le comenta que él va a salirse por cuestiones personales, va a dejar el instituto y lo invita a él a participar. Entonces habla con las autoridades en la escuela y pues ahí es donde llega Romualdo al Yes como director de teatro de preparatoria y de profesional. ¿Cuántos años permaneció en el IEST? 33 años. 33 años. Sí, de hecho. En ese proyecto. Sí, yo fui a ver ese proyecto. Allí hay fotos que, ¿verdad? Que tenemos como recuerdo. ¿Y José Luis te dejó algún consejo? ¿Te dijo algún consejo? ¿Recuerdas algo que te haya dicho? O sea, algo que se me quedó mucho. Igual hubo una ocasión, digo, no tiene mucho que ver, ¿verdad? Pero hubo una ocasión que, bueno, se va a quedar mucho porque salimos una vez nosotros, o sea, mis papás, o creo que solo estaba con mi mamá, y no sé por qué no quería ir, entonces pues andaba como de mal humor. Y él venía con nosotros también. Entonces se me acercó y me dijo, ¿qué es esa pinche cara de enojado? No sé qué. Entonces eso siempre se va a quedar grabado porque pues yo no estaba tan grande, yo creo que tenía como, no sé, 12, 10 o 11 años. Pero se me va a quedar muy grabado porque dije, ay, nunca me había hablado así él, entonces yo dije, me llamó la atención y pues ahorita me da risa porque digo, pues sí, o sea, ni la necesidad de estar ahí con mi cara. Es que era muy así como alegre. Por ejemplo, aquí en la casa recordamos mucho que, por ejemplo, alguna fiesta que iba a haber, un cumpleaños de alguien, siempre andaba, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer pastel, ¿qué vamos a hacer de comer? En diciembre, por ejemplo, decía, ¿cuál vas? Todavía faltaba para el 24, ¿no? Y él ya andaba desde con mucho tiempo antes, bueno, ¿qué vamos a hacer de cena? ¿Qué vamos a organizar? Y siempre andaba así, ¿no? Entonces, era como contrastante su carácter porque era reservado, pero a la vez era alegre, como que quería unirnos, como que quería, era muy apapachador, bueno, con nosotras al menos era muy apapachador, siempre le gustaba bromear, platicar con nosotros, era conciliador aquí en la familia, con ellos era buena onda, pero es como tú dices, a la vez con su carácter, con su humor negro, entonces así como que era muy contrastante, vaya, al fin actor, ¿verdad? Entonces, sí. Pero lo que yo sí recuerdo también, ahorita que habla acerca de las fiestas, yo sí recuerdo, él era el alma de las fiestas. Sí. O sea, era muy alegre, o sea, muy divertido, era los que se paraba, bailaba, lo veías cómo disfrutaba bailar. Era mi bailador en las fiestas de los grupos, era mi bailador y parecíamos trompos. Y Liz y Carlos, ¿qué nos cuentan? ¿Qué nos pueden? Estamos casi por 5 minutos de terminar esta sesión, pero vamos a tener otra sesión. Pero Liz, ¿qué nos puedes contar de José Luis? Bueno, ¿qué te puedo decir yo? Al igual que mis hermanos, pues como dice Marco y Rosy, andaban metidos, yo también participo en el grupo de danza de folclore, muy metidos en nuestras actividades, como dicen ellos, José Luis muy reservado, aunque creo yo que en su momento de los 5 era con el que más cerca siempre había estado, o bueno, ha estado, aunque ahorita él no esté, como dices tú, para mí sigue estando. Seguimos platicando cuando podemos. Y sí, era una persona un poco difícil en su momento, cada quien con su carácter, pero como dice Rosy, muy conciliador. Coincido con ellos, era muy, muy metido en lo que hacía, le gustaba, le apasionaba, era muy entregado y muy preocupón. O sea, conmigo siempre fue muy protector, muy protector. Sí, lo recuerdo. Aparte, él era muy
era muy hogareño, independientemente es. que casi toda su vida o la mayor parte del tiempo estaba metido en el teatro, siempre una obra, siempre ensayando, pero su familia era parte fundamental para Sí, él. así es. Entonces él era, y además su familia no se tocaba, o sea, su familia era su Así es. familia, era, o sea, la abrazaban, ¿no? Y Sí, digo, y así lo es. digo con conocimiento de causa, porque pues además de ser compañero fue un gran amigo, ¿verdad? Y que Claro. bueno, tuvimos la oportunidad de coincidir, yo tuve la oportunidad también, ¿verdad? Que ustedes me abrieran las puertas de su casa y también ahí, ¿verdad? En reuniones familiares, ahí alcancé a conocer a la mayoría de la familia. Así es. Y Carlos, ¿qué nos puede contar, Carlos? De José Luis, No, ¿qué pues, recuerdas, Carlos? bueno, mira, yo en realidad no he sido muy apegado hacia la familia hasta ahora últimamente. Pero yo recuerdo que a mi hermano le gustaba mucho hasta la repostería. Le gustaba mucho hacer pasteles. Sí. Este, Era muy bueno en la cocina. ¿eh? Era muy bueno en Sí, la cocina. Sí, buen cocinero. Era muy buen cocinero. Igual postres y todas esas cosas, hacía. sí, es verdad, él hacía muchas cosas. Y fíjate que hablando de reconocimientos, no recuerdo si ustedes estuvieron ahí, me imagino que sí, pero no recuerdo honestamente cuando le hicieron un reconocimiento. Gil Villalobos le hizo un reconocimiento a él en un evento que él tuvo. Yo le entregué una placa por sus 30 años de vida artística. ¿Ustedes asistieron a ese evento o no lo recuerdan? Yo no No, recuerdo. la verdad no. No ¿No recuerdo. lo Yo no recuerdan? recuerdo. Bueno, porque además fue algo sorpresa para José Luis, ¿verdad? También, pero pues yo recuerdo que ahí se le reconocieron 30 años de su vida artística. Y bueno, José Luis no solamente nos dejó grandes recuerdos y experiencias, sino nos dejó realmente cátedra de lo que era hacer teatro, ¿no? De lo que era trabajar un personaje, porque sí, él tenía siempre un aspecto serio, rudo, y le daban personajes así, pero también tuvo personajes bonachones, cómicos. Pero a mí me gusta rescatar las cosas buenas, ¿no? Me gusta rescatar que lo que yo te decía hace rato, que la permanencia ha podido ser en primera instancia por la disciplina, por la pasión, por el estar convencidos del proyecto de vida que es el teatro al que uno ha decidido, no quiero decir entregarse, al que uno ha decidido adherirse. De parte de mí, Sandra Muñoz, es este lema que es casi mi mantra, que es: cansarse nunca es una opción. Cansarse nunca ha sido una opción. Porque en este camino, y en eso recuerdo mucho algo que nos decía el maestro Mendoza, él hablaba de la actuación, pero yo lo aplico al teatro en general. Él decía, la carrera del actor no es una carrera de velocidad, es una carrera de obstáculos y distancia, ¿no? Yo digo que el teatro es así, ¿no? En el teatro, por eso la palabra permanencia siempre vuelve, porque mi gran orgullo en el teatro es la permanencia, porque no se trata de ir más rápido o de ir más fuerte, se trata de estar y permanecer. A veces para estar y permanecer hay que hacer una pausa, a veces hay que llevársela más lento, a veces hay que saltar un obstáculo, ¿no? Y para eso no hay que cansarse, ¿no? Nunca hay que cansarse. Hacer teatro es una tarea titánica en este país, en este estado, más. ¿Aquí en Tampico o en mi carrera en general? Oh, chales. Va a parecer muy tonto, pero ahora que estoy a punto de cumplir 50 años, justo hoy todo el día estuve limpiando, mandé a hacer un librero, ¿no? Entonces estoy reacomodando libros y papeles, entonces cae muy bien esta pregunta hoy. Vi una cosa que guardo del año, ahora verás,
creo que es de 1999, que es un dibujito que me hizo un niño de cuando yo daba unas clases de expresión corporal en preescolar. ¿Y por qué es un gran logro en mi carrera? Porque esos niños de educación preescolar en los finales del siglo XX me hicieron reencontrarme con la esencia del teatro, que es el conectarte con la mirada con el otro, el reconocer la magia de lo extra cotidiano. Ese fue un gran logro en mi carrera, aunque no tenga ninguna nota periodística de eso, ni ningún premio, ni ningún nada, ¿no? Pero tengo un dibujito que hoy salió en mi librero de un niño que decía a la maestra Sandra, ¿no? Sí. He tenido otras cosas que me parecen importantes de recordar, como son el proyecto Shiboom que hice en mi primer beca de ingreso al Sistema Nacional de Creadores, que fue un proyecto que apelaba a la memoria amorosa de nuestros ancestros directos, que nos hace repetir esquemas amorosos, ¿no? Que a veces son fallidos de lo que somos, y que fue un proyecto cuya primera parte fue aquí en Tampico, la segunda fue en Campeche, la tercera fue en Matamoros. Y de las obras que he dirigido, me quedo profundamente en el corazón con Boisek, con Trabajos de Amor Perdidos, y con esta última que hemos hecho, que es el Peri. No son las obras que han recibido mayores premios. Las obras que han recibido mayores premios son La Casa de Bernarda Alba, El Viaje de los Cantores, Fuente Ovejuna, ¿no? Pero han recibido mayores premios, yo creo que porque se insertaban en su momento y en su contexto con un algo social que en ese momento era visible, social o político que en ese momento era visible. Las otras que te he mencionado, creo que han sido obras que salen de la necesidad imperiosa del corazón de la compañía en ese momento. No son las que han recibido mayores premios, pero son las que a mí más me gustan. Las princesas más famosas de todos los cuentos. Pues creo que la que ya te dije, cansarse nunca ha sido una opción. Luego esa frase latiguea contra mí misma, ¿no? Ahora que el 13 de diciembre pasado me fracturé el tobillo, fue como tenerla enfrente siempre, porque me obligó a parar. Me obligó a parar, me obligó a no hacer, me obligó a descansar, me obligó a no moverme, me obligó a la pausa, me obligó a la contemplación. Y pareciera que eso se contradice con lo que yo te acabo de decir. Cansarse nunca ha sido una opción, porque de repente estuve en la cama tirada 15 días sin hacer nada, ¿no? Pero pienso que son las paradojas que te ponen en tu lugar. Sigo pensando que cansarse nunca ha sido una opción, que a veces la pausa es necesaria, pero la pausa no es de cansancio. La pausa, pienso que cada pausa que se haga en el camino tiene que ser una pausa, una pausa reflexiva, no una pausa de cansancio. No sé si al futuro no sé si el futuro me vaya a retachar estas palabras en contra de mí misma como un muro, pero bueno, por el momento hoy es lo que pienso, porque también creo que todos cambiamos, y sobre todo en la creación artística uno cambia constantemente. Lo que yo creo ahora del teatro o de la creación artística no tiene nada que ver con lo que yo creía del teatro hace 17 años que regresé a Tampico, o hace 30 y tantos años que empecé con mi carrera en el teatro. Uno va cambiando. Nacido en Salamanca, Guanajuato, vecindado aquí desde los 6 meses, creo, que llegaron mis papás acá. Pues tampiqueño 100%. Imagino que Vic el Mimo por obvias razones, ¿no? Sí, era un sobrenombre, sí, y se convirtió en el nombre artístico, ¿no? Vic Mimo como combinación. Desde
Hicimos esa conjunción cuando trabajé con Toño Sublet, en paz descanse, que éramos el John Vic, Juan y Vic. Entonces ya al separarnos quedó el Vic Mimo y John se convirtió en Tony la Chispa. Pero no ocurre sino hasta el 76, por ahí, que uno de mis amigos de la infancia, César Fentanes Banda, y yo, cuando César iba a entrar a la universidad, no estábamos en prepa todavía, me comentó que había un grupo de amigos, entre ellos un vecino de la casa de enfrente de él, que lo invitaba a hacer teatro. Y me dijo, ¿por qué no tú que andas en estos argüendes? ¿Por qué no? Órale. Resulta que ese amigo que lo había invitado era Marco Reina. Marco y yo habíamos sido compañeros en la secundaria, entonces nos conocíamos. Y ahí nos juntamos, empezamos a escribir sketches políticos en ese entonces. Sátira y parodia. Sí, le tupíamos duro, nos presentábamos en los medios culturales. Llegamos a Bocana, a lo que luego fue Bocana, que era Grupo de Teatro Experimental Estudiantil de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Grupo Azul Ricardo Flores Magón de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Todo eso se llamaba y teníamos que escribir a mano en los carteles de publicidad de las obras. Ahí te encargo. Peor que la primaria. Sí. Sí, entonces, vale. Ya empezamos a ir a los ensayos de Pluf, el fantasmita. A la primaria Ignacio Manuel Altamirano. Y a media cuadra había René Pata de Palo, René Gómez, en paz descanse. Y ahí hicimos la escenografía y ahí nos reuníamos para las cosas extras. 70. Sí, 70, eso fue 76, tal vez 77, por ahí. Pero ya llegamos como grupo formado a la universidad. ¿Alguien más que haya influido tremenda en tu carrera? Sigfrido Aguilar. El famoso maestro Sigfrido Aguilar. Sigfrido es un indio michoacano tal cual. Y la primera imagen que yo tengo de él es así, vestido de manta y guaraches, en Guanajuato. Y así iba a dar clases y así se codió con Dimitri, ganador del premio al mejor payaso en el Festival de Cine del Circo de Montecarlo, con Tony Montanaro, con James Sonlon, con Jana Salín de Luis Bonga, que son unos monstruos del teatro corpóreo, que son figurones. Él estaba vestido de manta, luego de haber estado dando clases en la escuela de Tim de Cruz en Francia, de haber estado capacitando a los payasos del circo Ringling Bloder and Bailey en Estados Unidos. Aprendí la que es mi frase rema. No se puede ser buen profesional o buen profesionista si no eres buena persona. Cuando yo tenía esos 13 años, yo estaba en la secundaria Melchor Ocampo en Ciudad Madero, primero y segundo. Cuando llegué a inscribirme a tercero me dijeron que no había cupo. Creo que era porque habíamos hecho una huelga allí. No estoy seguro. El caso es que por apoyo de uno de mis más queridos tíos, el profe Ramón Miranda, pude llegar a la Prevo 2, a la Secundaria Federal 2, y Leticia Lira era la encargada del club de teatro. Y adivina qué grupo me metí, al de teatro. Hicimos juguetes cómicos, ¿no? Las enaguas coloradas y cosas así con ella, y entendí mi vis cómica con ella. Vuelvo a insistir, o sea, Linda Leiva, Leti Lira, Sandra Muñoz, María Luisa Burgos, fueron mujeres que en su tiempo se impusieron a un sistema heteropatriarcal, ¿no? O sea... Sí. Sí, y luego pues, Leticia puso una obra con Rubén, tú no conociste a Rubén, ¿verdad? No. Él fue alumno del TEC Madero, pero vino a Lirva también, y puso una obra de esa, ¿cómo se llama? La del que se encuentra con el otro en Nueva York. Sí, el cuento del zoológico. El cuento del zoológico. Y Leticia, éramos dos nada más, el que va a que lo maten y el que lo mata, o sea, va y se sienta con uno en una banca y empieza a picarlo y picarlo y picarlo hasta que lo pone tan furioso y le da un cuchillo y hace que lo mate porque ya no, su vida ya era como imposible, ¿verdad? Nueva York se desarrolla, ¿no? En el Parque Central. Sí, lo leí. Y esa obra, pues yo salía ahí, yo era el otro, Rubén era el burgués que estaba ahí leyendo así, ¿verdad? Iba a leer al parque. Pero yo me enfermé con esa obra, por eso porque Leticia exigió, pero era una lo que se tiene que exigir, sí, lo que se debe, sí, lo que se debe de exigir, y ellos aguantaron.
Sí. Porque otros no aguantan. Sí. Ellos aguantaron. Y bueno, mi orgullo es que llegó uno de México a poner cine y creo que temprano. Que mandaban cine, ¿verdad? Sí. Cineclub así de México, ¿no? Sí, y bueno, ya pusimos la función y Peralta le dijo que teníamos una función ahí, que si no entraba, dijo, bueno, pues así como muy a fuerza, entró y dio la obra. Cuando salió me felicitó, me dijo, fíjese, yo no quería entrar, dice, porque dije, no, hombre, aquí es de provincianos, eso es un aburrimiento. Yo, francamente, le voy a decir, no, yo no quería entrar. Y estuve en un tris de irme. No, dice, no, qué bárbaro. Qué bárbaro, dice, cómo hay gente en provincia ignorada, que vale de verdad la pena. Y yo me enorgullezco mucho de esa obra porque yo me maté mucho, Emilio se mató mucho, Rubén no estuvo así, pero estuvo bien, estuvo a la altura, ¿verdad? Entonces, no sé, digo, eso es una de las obras que me enorgullecen a mí. Una obra para niños y mi mamá se atrevió a llevarnos, ¿no? No, ahora recuerdo bien la obra porque he leído a Elena Garro y he releído a Elena Garro muchas veces y es una de mis dramaturgas favoritas del mundo mundial, no solo de México. Pero en ese tiempo recuerdo solo una imagen que era una especie de grito contenido, un grito sin sonido, un gran gestus de la maestra Leticia Lira. Y recuerdo que ahí yo dije, aquí hay algo que a mí me gustaría indagar, ¿no? Como que no entendía todo eso que pasaba porque era yo una niña cuando vi esa obra, pero me impactó mucho emocional e intelectualmente. Entonces, sin duda, una de mis primeras maestras es la maestra Leticia Lira. Bueno, en una ocasión el Seminario de Cultura de México llevó a Tampico al maestro Héctor Azar, que el maestro Rodolfo Quirós lo conocía en persona y yo todavía pertenecía al grupo de teatro del maestro Quirós. Nos invita a esa conferencia que fue en el Casino Tampiqueño. Fuimos todo el grupo de teatro al Casino Tampiqueño y al término de la reunión esa, de la conferencia que dio el maestro Azar, él mismo nos invita a todo el grupo de teatro a que nos tomemos un café aparte con el grupo de teatro y él. Y bajamos del Casino Tampiqueño al restaurante que está enfrente, ahí ahora en la zona peatonal, y estuvimos con él platicando largo y tendido. Nos preguntó por qué hacíamos teatro, por qué nos interesaba hacer teatro. Me pareció una persona muy interesante y la verdad bastaron pocas palabras con él para que yo lo admirara en cuanto a su forma de pensar de hacer el teatro. Al día siguiente fue a vernos a un ensayo. Y ahí en el ensayo nos habló a dos personas, recuerdo muy bien, a Toña, la gran amiga Toña, Antonia Rangel Moya, y a mí nos separó a un lado y nos dijo, ustedes deben dedicarse al teatro, ustedes deben dedicarse más a esto de hacer teatro. Nos dio una tarjetita y dijo, váyanse a estudiar a México. Y nos dio una tarjeta que decía ICADAC, Héctor Azar. Y bueno, enseguida, para no hacer la historia muy larga, al poco tiempo yo me fui a México. Yo no sabía que el maestro era el dueño de la escuela, que era el director y el dueño. Me enteré hasta que llegué ahí y él nos becó a mí y a Toña. Así es que me fui a México a estudiar teatro en la escuela de CADAC con el maestro Héctor Azar, que está ahí en Coyoacán. En ese tiempo que estuve ahí con él, él mismo me ofreció trabajo en el espacio C, ahí en el teatro que él tiene en su escuela, y yo no acepté. Yo no quise quedarme ahí a hacer teatro. Decidí regresarme a Tampico. Primero porque estaba por terminar mi carrera de arquitectura y luego porque yo lo que quería era hacer teatro en Tampico, en mi ciudad. Porque no quería que pasara a muchos, o más bien quería promover el teatro en Tampico porque
Así como yo, como Toñi, como mucho nos ha pasado, nos salimos de Tampico porque ahí no hay. Entonces yo quería regresarme a promoverlo, a difundirlo y a tratar de alguna manera profesionalizar el teatro en Tampico. Por eso me regresé yo a Tampico. Yo el segundo año que estuve, me fui a Japón con Linda, o sea, nos fuimos a representar a México en Japón en un festival de teatro amateur en la ciudad de Toyama, o sea, imagínate el golpe de que yo entro, se me abre el mundo, trabajo, me invitan a participar en el pequeño grupo y después nos vamos a México a un festival de teatro amateur y ahí nos hablan y dicen que nos escogieron para ir representando a México a Toyama y nos vamos, o sea, era mi segundo o tercer año haciendo teatro. Entonces, que no se puede, claro que se puede, todo se puede. Bueno, de ahí tenía que ver, y es lo que te digo, de ahí tenía que ver, y no son, digo estas historias y son las mismas de hoy. Nosotros allá teníamos hospedaje, alimentos, todo, había que pagar los pasajes, éramos 10 personas. Y nos dijeron, el Fondo México-Japón de Cultura les va a dar la mitad de los pasajes, la otra mitad hay que conseguirla. Y entonces, pues vale, a ir a tocar puertas al grupo Tampico, a tal persona, a tal, hacer funciones para juntar dinero, pero te lo platico y es lo mismo que vivimos cuando fuimos a Argentina hace unos años. O sea, las historias siguen siendo las mismas. Se repite. Sí, o sea, seguimos sin tener esos apoyos, pero eso no significa que uno no pueda hacer o no pueda seguir haciendo. Así es, el teatro no se detiene. No, y sí hay apoyos, a lo mejor no los que uno quisiera, pero cuando uno tiene todo lo que uno quiere. No se puede, no hay manera de... No hay manera. No hay manera de tener lo que uno quiere. Así es. Lo que necesita, lo mejor, como dice la canción. No siempre puedes tener todo lo que quieres, pero si trabajas lo suficiente, a lo mejor puedes tener lo que necesitas. Lo que necesitas, así es. Y eso está padrísimo también. Sí. El trabajo en el teatro. Me emociona mucho esto que cuentas de Linda, que fuiste a Japón. Eso creo que en algún momento Caín lo había contado, ¿no? También. Fuimos juntos. Él era uno de los personajes. Esa obra es un recuerdo muy lindo para mí, que es Fin de Partida de Samuel Beckett. Porque cuando fuimos, es muy curioso porque algo similar sucedió cuando fuimos al Cairo con Bernarda. Era una obra que al final esto era un concurso, para nosotros no sabíamos, nos enteramos igual que cuando fuimos al Cairo, que había un concurso dentro de ese festival. Y todo el mundo había visto, dirigido o actuado o lo que sea, Fin de Partida. Y entonces pensaban y tenían muchas expectativas porque como que no era una obra para un país latinoamericano, como que no, así decían, yo no sé, así decían. Y la manera en la que la montó Linda fue una sorpresa para toda esa gente, les gustó mucho, tal. Estuvimos así de ganar. Carlos se trajo un premio del mejor actor, Carolina se trajo un premio de actuación también cuando fuimos al Cairo. Te digo, son situaciones que es como una repetición, el viaje a Japón y el viaje al Cairo. Bueno, en aquel entonces mi anhelo que tenía, pues una de las preguntas que me hacen, el anhelo que tenía desde que empecé, pues primero era seguir haciendo teatro. Y como todo adolescente, todo joven, atrabancado, ideático, con mucha energía, con mucha fuerza, yo no me preguntaba qué tan difícil era hacer las cosas. Yo siempre preguntaba cómo se hacen las cosas y las hacía, así de sencillo. De ahí que me llevó a actuar en diferentes lados y a dirigir. Actuar me refiero con los grupos de teatro. Dirigí el grupo de teatro en Ciudad Mante del Colegio de Bachilleres, del grupo de teatro del Colegio de Bachilleres de Tampico, del plantel 5, el de la preparatoria Medina Cedillo, el de la secundaria número 8 en Ciudad Madero, el de la secundaria número 7 en Tampico, el del Cultural Tampico,
el grupo de teatro en Huejutla, dirigía también un grupo de teatro en Pánuco, un grupo de teatro en Cerro Azul. O sea, no estaba pensando yo si iba a pasar, si era difícil o no hacerlo. Simplemente quería hacerlo, quería seguir haciendo teatro y cada vez más que le llegara más gente. Como traía la experiencia de la preparatoria, repito, yo lo veía de una manera formativa. Entonces a mí me interesaba que los jóvenes aprendieran a hacer teatro y que lo replicaran en sus colonias, en sus casas, en sus familias, porque era muy gratificante que cuando nosotros nos presentábamos se llenaban los auditorios, se llenaban las plazas, se llenaban, pero porque era la familia de los alumnos que iba a verlos. Y había muchas personas que era por primera vez que veían teatro, por ir a ver a sus hijos. Y eso era gratificante. Que las familias enteras fueran a ver teatro y que sí, a través del teatro se les transformaba su manera de pensar, su manera de ser, su manera de actuar y en muchos casos hasta su vida. Repito, tuve muchos alumnos o muchos actores que a la fecha se dedican a eso, que siguen diciéndolo, que gracias al teatro ellos pudieron definir su personalidad, ellos pudieron definir lo que querían, ellos pudieron continuar con su vida, ellos pudieron cumplir sus metas, porque el teatro les daba libertad, expresividad. Yo creo que eso era uno de mis anhelos, que los jóvenes, mis alumnos, siguieran aprendiendo teatro para que se volvieran así, expresivos, libres, diferentes al resto, como yo me veía cuando era adolescente, diferente al resto, nada más porque me gustaba el teatro y la pantomima. ¿Qué es lo que le apasionaba a José Luis o qué es lo que le entristecía? No sé si a ustedes les llegó a platicar algo que por ejemplo, a él no le gustara del entorno teatral. Del entorno teatral. Ah, caramba. No que nosotros sepamos algo que no le gustara. Yo creo que, como tú bien lo comentas, él fue un apasionado de esa parte. Él lo disfrutaba. Obviamente, como todos ustedes, tenía actividades alternas que desarrollaba, pero al final de cuentas, nosotros, sobre todo como decía mi mamá, cuando lo veíamos en un escenario, lo veíamos pleno, muy interesante, sus transformaciones dentro de los personajes. O sea, si era una persona que se metía mucho en esa parte, muy profesional, o sea, siempre también ha sido muy profesional. Sí, la habilidad creativa, y eso yo creo que desde mi padre, yo recuerdo, por ejemplo, algunos cuadros que teníamos de madera en triplay pintados y todo eso. Mi madre, que en un tiempo llegó a ser costurera y hacía modelos de vestuarios, hacía los dibujos, por ejemplo, en ese sentido. Y te lo comento porque de alguna manera yo creo que todos, o sea, aquí en esta casa todos empezamos a hacer trazos, a dibujar, a crear ciertas cosas a través de los dibujos y todo eso. Y yo creo que también todo eso fue siendo parte que a él le tocó también, ¿no? Sí. Y fue parte que fue desarrollando más en esa parte de teatro, porque tú bien dices, no solamente fue actor de teatro, estuvo muy metido en la parte de vestuarios. Sé que él diseñaba muchos de los vestuarios en algunas de las obras, dependiendo la época, dependiendo las características de la obra. Él era una parte clave en ese sentido, y desde luego en la parte de escenografías, ¿no? Tanto el diseñarlas como el ejecutarlas y hacerlas. Inclusive a nosotros como grupo de danza nos llegó a ayudar en muchas ocasiones a crear las escenografías, a hacer escenografías, junto con nosotros también. ¿A quién consideras tú como tú o tus maestros teatrales? Bueno, el primero, desde luego, fue Arturo Vizcarra Espinosa. Él me inyectó el amor por el teatro. El maestro Emilio Benavides, a quien le agradezco también. Y ya después, pues bueno, yo le estoy muy agradecido al maestro Morris Sabariego, de Casa de Teatro. Tuve la suerte de tomar muchos años
dirección escénica con el maestro Luis de Tavira, y también lo considero, desde luego, Luis de Tavira es una parte fundamental y creo que es el que más ha influido en mi persona como director de teatro. Como docente, yo le tengo mucho cariño al maestro Morris Avariego, Rogelio Luébano, pues bueno, son muchos, pero Cuco es Cuco y su manera de dirigir, su manera de ver las cosas, su manera de ver la vida es diferente a mí. Entonces, nunca me preocupó ser como Cuco y creo que eso ha permitido que yo no sea como Cuco. Si tú veías una obra de Cuco, decías, esa obra es de Cuco, sin saber que él la había dirigido. Si tú veías una obra de Linda Leiva, decías, ese es de Linda Leiva. Y hubo gente que en varias ocasiones a mí me llegó a decir, yo veo un montaje y veo que es tuyo. Entonces, ni en cuanto a la concepción, ni en cuanto a la manera de trabajar, pensando en la dirección, ni en la manera de convivir y tratar a los grupos, hemos sido iguales. Nunca me preocupó serlo. Decir, ay, esto lo hacía Cuco, no lo voy a hacer, no. O esto lo hacía Cuco, esto lo voy a hacer, no. Siempre he sido a como yo creo, a como yo pienso, a como a mí me nace. Y algo positivo, que digas, esto sí se lo adquiría a Cuco y creo que es bueno. La pasión por el teatro. La pasión por el teatro y un tipo de texto fuerte, intenso, más propositivo. Precisamente me tocó entrevistarte como mi padre escénico, así como el tuyo es Cuco Hernández, el mío es Armando Pacheco, y precisamente fue ahí en el donde nos conocimos, en el Quetzalcóatl, que era el Encuentro Internacional de Teatro de la IT UNESCO. Y algo positivo que le adquiría acá a don Frijoles, ¿O el color? pues es también esa pasión por el teatro, ¿no? Y no solo la pasión, el capacitarme. Yo creo que dentro de lo que tú nos has inculcado a todos los que hemos pasado por Barrunte Escénico, y digo pasado no porque ya no me sienta aparte, sino porque sí, ahorita estoy en otra etapa en la que espero regresar. Pero siempre nos has inculcado el capacitarnos, el tomar talleres, que en realidad esa es la formación tamaulipeca, ¿eh? ¿Sí? O sea, con talleres sí, y diplomados y buscando aquí, buscando allá. ¿Recuerdas quién fue tu padre teatral, quién o tu madre teatral que te inició en el teatro? Su nombre, qué hacía, qué se dedicaba, ¿no? Él se llama Pedro. Él fue el maestro de teatro. Yo estudiaba en el cultural y fue el primer taller de teatro que arrancó. Y él se llama Pedro Ramírez. Hace muchas cosas, hace teatro en Querétaro actualmente, pero también está en la locución, en la conducción, creo. Bueno, es locución. Actualmente, te digo, ha hecho muchas cosas, pero creo que eso es lo que hace actualmente. En ese entonces, él venía de la Ciudad de México, entonces yo nunca había conocido pues a un actor, a un teatrista, ¿no? Sus ideas me deslumbraron, la clase, como él daba la clase, era atrapador, no sé cómo decirlo, abrazador. Entonces, me arrasó con mi cabeza. Ese grupo, que yo lo tengo tengo recuerdos entrañables con ellos, el grupo de teatro que se formó, y que ahorita voy a hacer un paréntesis de la importancia de esas cosas en una etapa clave de la vida, ¿no? ¿Cómo te cambia la vida eso? Bueno, regresando a mi vida anterior,
lo considero que fue mi padre precisamente por eso, porque si no hubiera sido él, yo no hubiera seguido. Si hubiera sido a lo mejor cualquier otro en ese punto, en ese momento clave de mi vida, a lo mejor yo me hubiera cambiado a coro, a jazz, a cualquier otra cosa. Entonces, aunque ya más adelante, como en la vida, nos separamos, nuestra mente evoluciona, nuestras ideas cambian y pueden toparse o no, aceptarse o no, finalmente el que hayamos coincidido así en la vida y que me haya regalado el camino al teatro, Claro. o sea, nunca con nada lo pago, ¿no? Ya más adelante, Oliver, te perdí, es que de repente siento que se congela. Se pierde un poco. Más adelante, saliendo de la prepa al cumplir los 18 años, pues entonces me encontré, estaban construyendo el metro y yo pasaba por ahí siempre que pasaba en el camión y decía, yo un día voy a actuar ahí. Entonces, cuando se abrió la convocatoria en el periódico, pues entonces conocí a mi madre teatral, que es Sandra Muñoz. Porque también trabajar con adolescentes es bien, bien padre, ¿no? Aprendes mucho, mucho como maestro también. Te das unos topes en la cabeza también como maestro, porque tú crees que aprendiste y a veces te das cuenta de que lo que aprendiste tienes que desaprenderlo porque pues lo aprendiste tú, pero las generaciones cambian y los momentos en la historia cambian, y entonces ese adolescente que te tocó a ti como alumno tiene otro contexto al que tú tenías en tu adolescencia. Él siempre comentaba que cuando él llegara a partir, quería irse como Don Perlimplín, que le pusiéramos su traje de Perlimplín. Desgraciadamente, la pandemia no nos permitió hacerlo al 100% como él quería. Como ustedes saben, ¿verdad? No pudo haber un velorio, no pudimos despedirnos de él. Su familia, sobre todo, ni siquiera nosotros nos pudimos despedir. Entonces lo que yo hice fue, pues en el féretro, sobre él poner su capa, su casaca, su camisa, sus zapatos, el puñal con la flor de Don Perlimplín, su pañuelo, su peluca. Pues por el lado romántico me habría perdido la oportunidad de aprender a soñar, de concretar sueños, de crear ficción, de compartir mis emociones con otras personas, de sentir las emociones del espectador con el trabajo escénico. En el aspecto práctico me habría perdido de muchísimo más también, porque no habría llegado ni a trabajar en radio, ni a producir en televisión, ni a enseñar, ni a nada. O sea, mi formación en teatro es la que me ha puesto en todos los trabajos que he tenido y en los que he podido dejar huella. Y si el teatro no hubiera llegado a mi vida, no hubiera podido aprender a sembrar en el corazón de muchas personas la magia de crear la ficción, de tocar el corazón de las personas, de estimular las emociones de los demás y de trascender. La gran oportunidad que se me dio de poder estar en estas 3 obras, en donde realmente, primero conocí muchísima gente que muchos de ellos sí son actores, realmente aprendí mucho de esa empatía que tenemos que tener también como actores, por así llamarme, y la gran oportunidad que se me dio de poder aprender a manejar las emociones, de despertar la imaginación en el que te está viendo en esa butaca sentado, de despertar ese enojo, ese amor, esa pasión, ese dolor, ese llanto, el conocer todas esas facetas, realmente para mí fue una gran satisfacción y un excelente aprendizaje, que realmente me encantaría volver a vivirlo y volver a compartirlo y volver otra vez a estar en escena, porque como les digo, es fabuloso el teatro, me dejó mucho. Gracias, muchas gracias.
Perdería principalmente a todas las amistades que tengo y que he logrado a través de las clases, de talleres, de obras, y que no solo son de pues, mi ciudad, sino también de otros estados, gente con la que he podido convivir, crear, y que a través de esas experiencias pues se quedan esos recuerdos y esos lazos de amistad. También creo que no tendré la misma seguridad de hablar frente a un público o de estar parada sobre un escenario. Creo que me perdería completamente a mí misma o la persona que soy ahora. No sabría qué persona habría sido o qué decisiones habría tomado o cuál camino habría elegido, pero muchas de mis decisiones han estado marcadas por el teatro. El teatro siempre ha estado presente y perder eso sería como perderme a mí misma. La verdad es que el teatro para mí ha sido o fue una experiencia maravillosa. Me encantaría volver a practicarlo, me encantaría volver a hacerlo. Sin embargo, en el momento que fue y que pasó, pues fue una maravillosa experiencia, ¿no? El teatro pues realmente lo que te ayuda a hacer o a sentir es eso, básicamente, emociones que tenemos guardadas y que solamente en el teatro las podemos expresar. Solamente la gente que ha hecho alguna obra de teatro siente al 1000% las emociones dentro del escenario. La verdad es que me encanta que haya un día que se festeje el Día Internacional del Teatro. Sin el teatro en mi vida, creo que para empezar me hubiera perdido de muchas risas así, de esas sin control, de esas que a veces dices, ¿por qué me estoy riendo tanto? Pero después llegas a la conclusión de que te estás riendo mucho porque estás con personas con las que te sientes bien, te sientes a gusto, te sientes en confianza. Y sin el teatro me hubiera perdido de todas esas oportunidades, de crear una red de amigos, de gente con diferentes maneras de pensar, de ver la vida, de ser, de expresarse, de aceptarme también como yo quiero expresarme, como yo quiero ver la vida y como a mí me gusta desenvolverme, ¿no? Sin el teatro en mi vida, creo que la manera en cómo yo me hubiera desenvuelto, desarrollado o evolucionado a lo largo de los años hubiera sido muy distinta, tal vez con menos confianza, tal vez con un poco de más prejuicios. Mi mente creo que igual y estuviera como en otro plano, con otras ideas, y ahorita disfruto mucho ser quien soy gracias justamente al teatro. Hoy quiero felicitar a toda la gente que se dedica al teatro o ha dedicado en años anteriores su vida al teatro. Quiero decirles que el teatro es importantísimo, al menos en mi vida ha impactado. ¿Por qué? Porque a través de sus actores, de sus actuaciones, de sus mensajes, de las obras, han hecho en mí, han movido en mí sensaciones, me han motivado, en fin, que creo que ese es uno de los artes más maravillosas que existen, el teatro. Yo creo que perdería mucho de lo que hoy soy. Los lugares que he construido, los caminos, o sea, y también los que me han conectado con un montón de personas de las que he aprendido muchísimo. Los lugares físicos y emocionales que he llegado, a los que me ha llevado y que he contado experiencias y cosechado muchas experiencias ahí. Definitivamente vería la vida de otra manera. Una, no sé, mucho más aburrida, menos emocionante o menos divertida. Pero sí creo que lo que más me dolería perder es la oportunidad de levantarme todos los días y buscar nuevas posibilidades y encontrarme en la mirada del otro. Si el teatro no hubiera llegado a mi vida, me hubiera perdido de muchas cosas. Como el teatro llegó a mi vida, he aprendido, he tenido situaciones, he conocido a gente tan interesante y sobre todo he aprendido a conocerme a mí misma, todo lo que llevo adentro. Y gracias a eso puedo sacarlo para compartirlo y así divertir a chicos y a grandes. El teatro para mí es algo sumamente importante en mi labor y me ha ayudado enormemente.
Así que agradezco al teatro el haber llegado a mi vida. Creo que perdería una buena parte de la persona que soy hoy en día, porque el teatro ha influido en mi desarrollo personal, pero también profesional. El teatro me ha enseñado a ver el mundo de otras maneras y también de entender un poco de la condición humana. El teatro me ha dado la oportunidad de conocer muchísimas personas de las que he aprendido, pero creo que el efecto más poderoso ha sido en una cuestión práctica, porque al haber estado en el proceso de un montaje teatral, me enseñó muchísimo más de la elaboración y ejecución de un proyecto, más que el haber llevado una materia de administración de proyectos en el aula. Gracias a las tablas teatrales que fui adoptando, primero de la preparatoria, cuando hice mi primer pastorela y me di cuenta de que me encantaba la comedia, y posteriormente cuando inicié en el Centro de Educación Artística de Televisa, que lo hicimos el casting allá en Tampico y que me diera la oportunidad de prepararme, de tener las herramientas para ser actor, pues es fabuloso, es maravilloso. Ese acto que no se repite nunca, porque siempre vas a llegar con un estado anímico diferente, tus compañeros van a estar con un estado anímico diferente, el público también, es único e irrepetible, y los que tenemos la fortuna de hacer teatro lo vamos a vivir y a disfrutar toda la vida. Ese es mi testimonio. También la disciplina que te da el teatro, si la llevas a tu vida diaria, te va a brindar y te va a regalar muchos frutos que hasta la fecha sigo gozando después de 30 años de carrera. ¡Que viva el teatro! Creo que lo más importante que podría perder sería una parte de mi familia. Básicamente la familia que tengo ahorita. He encontrado en el teatro hermanos, hermanas, tías, tíos, papás, mamás, que no necesariamente solo tienen que ver con que compartimos escena juntos, sino nos conocimos, me abrigaron, vieron algo del trabajo que hicimos, no sé, muchas relaciones. Creo que lo que lamentaría perder más es eso, las relaciones, los vínculos, la capacidad de escuchar a otro, de sonreírle a otra persona, de poder empatizar con ella. Eso es lo que más lamentaría perder. Para empezar, creo que mi existencia. Suena fuerte, pero mi familia se formó gracias al amor por el arte, lo cual unió a mis padres. Por ello crecí en el teatro y lo amé tanto como mi hogar. Lo compartimos y disfrutamos en familia. Tan es así que a muchos compañeros actores y actrices los consideré como parte de ella. Sin el teatro hubiera perdido la oportunidad de aprender a trabajar en equipo, ser organizada, cumplir metas, ser empática y aceptar y tolerar lo diverso. En suma, creo que me hubiera perdido la oportunidad de ser mejor persona. Creo que perdería gran parte de mi esencia de lo que hoy por hoy soy. Porque gracias al teatro he logrado identificarme a mí mismo y he podido tener una forma de comunicarme con los demás, saber cómo hacerlo a partir de mis emociones y mis pensamientos. Gracias al teatro he podido conocer una gran familia, he conocido grandes amigos, he conocido grandes lugares, he conocido cosas inimaginables. Gracias al teatro me puedo comunicar a partir de las palabras, del movimiento, a partir de las emociones y muchas cosas más. Creo que el no hacer el teatro sería completamente otra persona. El teatro me enseñó en la vida a aprender a expresarme de forma más libre, a poder transmitir mis emociones de una manera más profunda, así como experimentar diferentes personalidades, personajes. Actualmente creo yo que sigo usando un poco de teatro en mis clases con mis alumnos y pues es algo maravilloso. Bueno, en primer lugar, creo que no me hubiera sido sencillo encontrar mi camino. Porque el teatro llegó así, no lo andaba yo buscando, me encontró él a mí, como suele suceder. Y estando en él fue que encontré mi lugar en esta vida, así tal cual. No había
sabido cómo llenar tantos huecos que había, no sabía cómo expresar todo lo que tenía yo en mi interior, y en el teatro encontré esa forma, ese espacio en el que podía expresarme desde todas las facetas, y todas es todas, o sea, en principio desde el hacer en escena, el encontrar de qué manera solucionar cada detalle que se nos va presentando al momento de estar construyendo una obra, pues implica como hacer una vida en chiquito, y entonces es solucionar y solucionar y solucionar, y luego eso te das cuenta que empieza a permear en toda tu vida y te lleva a tener tantos ángulos de la realidad que ya difícilmente puedes regresar y ver la vida como un solo camino. O sea, se te abre un panorama tremendo y encuentras herramientas que ni sabías que tenías o que existían en algún lado dentro de tus posibilidades. Entonces, para mí ha sido un descubrimiento tras otro, y así desde que inicié hasta ahora, ya después de 30 años, sigo todavía descubriendo, y sé que me falta por descubrir, y sigo experimentando en mí, y cada cambio que hay en mí son cambios que pueden aplicarse en el teatro. Entonces, pues esto es un descubrimiento constante. No sé, no me puedo imaginar la vida sin el teatro. Yo creo que si no me hubiera topado con el teatro, tendría que haberlo inventado. No veo una manera de mi vida sin teatro. Yo perdería muchas cosas de lo que soy si no estuviese el teatro. Yo perdería esta forma de ser, esta voz fuerte que puedo tener cuando quiero expresar una idea, quiero compartir un pensamiento. Yo perdería esta manera de poder moverme de manera pues libre sobre un escenario, en un salón. Perdería esa posibilidad de mirar a las personas con una mayor apertura, porque el teatro te brinda esa posibilidad, brinda un espacio para tener múltiples respuestas y muchas preguntas. Perdería este proceso de construcción o de construcción que he vivido a lo largo de todo este tiempo. Porque si para algo ha estado el teatro en mi vida, es para cuestionarme todo lo que anteriormente me habían dicho y que hoy ya no quiero tener en mi vida, y quiero adentrarme a nuevas posibilidades de mirar todo el universo que nos arropa. Me perdería a mí mismo si no hubiese teatro. Básicamente perdería parte de mi vida, ¿no? La libertad que tengo para expresarme, esta comunión que tengo con la gente, el público cuando estoy arriba de un escenario es liberador, y yo creo que eso es lo que perdería, es lo que más me dolería perder en esta hipotética pregunta que me he hecho si me quitaran el teatro. Y yo creo que he ganado más a esta media parte de mi vida que he estado en el teatro. He ganado esa liberación, ese crecimiento, esa espiritualidad que me da el escenario, y no podría imaginarme si no estaría en el teatro. O sea, estos 2 años de pandemia que hemos estado muy pausados activamente en el escenario, ha sido como una gran locura, y lo que me ha mantenido vivo es la esperanza de estar arriba de un escenario nuevamente y ver teatro grabado, leer teatro, estar haciendo proyectos en mi mente, escribirlos. O sea, me ha mantenido vivo esta pandemia, estos 2 años, el pensar en teatro tan solo. Entonces no podría imaginar mi vida sin el teatro. Sería como una persona robotizada, que está dentro de los estándares establecidos, que es algo contra lo que yo voy, porque precisamente el teatro me permite hacer eso, o sea, liberarme, decir, estar libre, pleno, y ser otra persona completamente
a la que veo caminar en las calles a todos, que son como muy estandarizados, vaya. Entonces, yo no encajaría en ese sistema si no hubiera el teatro. Hace 5 años que inicié en el teatro y yo digo que hace 5 años salté hacia el vacío y intenté algo nuevo que siempre había tenido la espinita de probar, pero que nunca me había atrevido. Entonces decidí dar este salto hacia el vacío y me sorprendí de todo lo que he encontrado. He encontrado una familia, he encontrado amigos, pero sobre todo he encontrado un lugar en donde puedo ser yo misma. Me hubiera quedado sin un espacio para reflexionar. Me habría quedado sin un lugar donde puedes experimentar al mismo tiempo la experiencia estética de un texto, la experiencia plástica del diseño de vestuario, del diseño del espacio, del diseño de la iluminación. Y no creo que hubiera encontrado otro lugar donde se combinaran tantas cosas, donde además, y por si fuera poco, estás hablando de la vida. ¿En dónde sino en un escenario te plantas para hablar de la vida con otras personas y tratar de encontrarse en una idea común, en el que desde la butaca digas, ah, sí es cierto, yo también he pensado eso, y que desde el escenario digas, mira, este público está de acuerdo o no con lo que yo digo? Y en este diálogo sin palabras encontramos un otro sentido para la vida de todos, tanto de los que estamos acá arriba como de los que están de aquel lado, atestiguando lo que les planteamos y dándonos todo de regreso. En el teatro yo creo que me hubiera perdido de algunas de las mejores amistades que he tenido, momentos en ensayos donde no puedes parar de reír, en el escenario donde no puedes parar de llorar, maestros que me han inspirado a través de su pasión, alimentando la mía, y en general encontrar un espacio en donde puedo ser vista, puedo ser escuchada, puedo alimentar mi creatividad a través de la creatividad de otros, contar mi historia a través de la historia de otros y simplemente sentirme yo. Yo estoy en el teatro desde hace unos 3 años y la verdad es que ha cambiado mi vida de diferentes formas. Me ha permitido pues conocer mucha gente, expresar distintos sentimientos que si yo no hubiera entrado a este mundo pues realmente no hubiera tenido la oportunidad de contar, de expresar de diversas formas, distintos mundos, distintos escenarios. Para mí el teatro yo lo asimilo mucho con lo que es la vida. Uno puede ser como el escritor, puede ser como el productor, puede ser el protagonista de todo. Y realmente no hay límites y puedes crear y hacer lo que tú quieras. El teatro es eso, el teatro es crear. Si no hubiera conocido el teatro, mi vida fuera más aburrida porque le brinda como que ese toque de emoción y también siento que une a las personas, puesto que he visto en las exposiciones y en cada una de las obras que las personas que se encuentran aquí se unen y se ponen de acuerdo y ahí se ve todo el amor que le tienen a su trabajo y el empeño que le ponen y toda la creatividad que va detrás de todo lo que planean. Yo sería muy infeliz. Yo conocí el teatro, o bueno, el teatro me encontró cuando yo estaba en un momento de duelo en mi vida. Y yo era una persona muy diferente. Yo era muy penoso, era muy introvertido y pues no era una persona feliz. Y cuando conocí el teatro, más que todo lo increíble que es presentarse fue la comunidad, conocer a más gente. Y pues el teatro me ha abierto muchas puertas, me ha llevado a lugares a los que no pensé que iba a llegar, me ha impulsado como persona a romper incomodidades que no pensaba romper y me ha hecho conocer gente que honestamente pensé que nunca iba a conocer. Yo creo que si hoy el teatro dejara de existir, yo me iría con él. Hubiera perdido muchos amigos,
La oportunidad de conocerme a mí misma a través de diferentes papeles, de diferentes obras de teatro, la oportunidad de verme reflejada en diferentes historias que no son la mía, la oportunidad de conocer increíbles personas que me enseñaron, me ayudaron y me tomaron de la mano para crecer y caminar en este mundo. Si el teatro no existiera y si no hubiera llegado a mi vida, no hubiera tenido la seguridad de pararme en un escenario, de hablar frente al público, de expresar lo que siento de diferentes maneras, de buscar dentro de mí y explorar en mi ser qué tanto tengo que ofrecer. Hubiera perdido la oportunidad de encontrar diferentes caminos, diferentes voces, tener diferentes rostros y contar historias que difícilmente hubieran sido compatibles con mi historia de vida. Básicamente para mí el teatro es un todo. Para mí el teatro me enseñó a ser disciplinado, a ser ordenado, porque dentro de las funciones la gente no lo ve, pero atrás cada quien tiene su vestuario, su libreto para acomodado y firme. Y a mí en mi caso, en mi profesión, a lo que yo me dedico, que es hacer comedia, stand-up, me enseñó mucho para hacer el acting, para la hora de interpretar un chiste, para la hora de poder captar a mi público y echármelos a la bolsa. Para mí el teatro es una magia pura. Es algo que pocos pueden hacer, pero todos podemos desarrollar. Creo que el teatro salva vidas, creo que es un arte que todos debemos de conocer y experimentar, y es mágico ver cómo esta sociedad del arte que estamos viendo este día se unió para hacer todo esto. En verdad, el teatro es algo que vale la pena, es algo que todos debemos de conocer en verdad, porque te enseña la pasión, te enseña el amor, te enseña las pieles que tú puedes tener, los personajes. En el teatro puedes vivir cosas que nunca hubieras vivido si fueras solamente tú. Entonces un día puedes ser un vaquero y otro día puedes ser un bombero, y eso está súper bien, y por eso digo que el teatro es mágico y debes de conocerlo. Una maravilla, nos trae a una comunidad, nos lleva a una comprensión de lectura, a una comprensión de las almas que dibujan los autores en las obras de teatro, de la historia que están narrando. Nos trae cierta personalidad, nos trae tantas y tantas cosas tan maravillosas, podernos desenredar o de estar en un grupo, por diferente que sea, porque a un grupo de teatro entran personas de todas las edades, de todas las condiciones culturales, de todas las economías habidas y por haber, y se forma un grupo tan compacto, tan bueno, de ayuda mutua, de conocernos unos a los otros desde el fondo de nuestros pensamientos, porque el autor siempre son una maravilla y nos traen todo lo que ellos crearon. Si somos actores, nos llevan a comprender vidas distintas. ¿Y qué decir de la comunidad que ven y escuchan nuestra obra de teatro? A mí en lo particular me trajo una historia maravillosa, porque me hizo comprender el amor a fondo, y después, ya siendo maestra, lo creí tan importante para los niños que hice una tesis que se llama La importancia del teatro en la escuela primaria. Es una gran cosa impulsar este arte que es el teatro a todos los niveles. Mi vida sería muy aburrida, no encontraría mi pasión, por lo que me levanto hoy todas las mañanas para crear y hacer teatro. Creo que de verdad no tendría sentido, porque gracias al teatro mi vida ha cambiado. Me ha dado todo lo que soy hoy en día, desde una buena comedia como es ser clown, hasta un buen drama como es una obra de algún muy buen dramaturgo. El teatro cambió mi vida y de todas las que conozco. Me ha tocado de muchas maneras, y de verdad todo lo que soy hoy por hoy es por el teatro también. Claro que sí, el padre del Liceo Romualdo, que paz descanse, a mi papá, que realmente el teatro me dio el padre que nunca tuve.
Esto me dio mi pasión por ser, por crear, por existir. Y creo que todo llegó a este mundo por algo. Y creo que llegué a este mundo para hacer lo que amo, que es hacer teatro. Creo que definitivamente no sería yo. No tendría esos ojos que me permiten ver el mundo exterior de la manera en la que lo veo. No tendría la sensibilidad de acercarme a otros. No conocería la empatía, quizás. Sería como